encontrado la fuente de amor y el alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Les saluda el pastor Máximo García de la Misión Evangélica Rosa de Sarón. Muchas bendiciones, que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes. Estamos entrando al estudio bíblico de esta noche. La serie que hemos empezado el jueves pasado y hoy continuaremos, la mayordomía de nuestras emociones. Es un tema bastante actual, porque muchos estamos pasando por estos momentos muy difíciles. ¿Y cómo tratamos esa dificultad? Por eso es que queremos estar aquí compartiendo la palabra del Señor. ¿Qué cosa es lo que nos dice la palabra del Señor? Bien. 19 horas, 3 minutos. Gloria a Dios. Bien, mayordomía de nuestras emociones. Hemos estado viendo cómo puedo ser yo un buen mayordomo o buen administrador de mis emociones. Hemos estado viendo eso. Hemos hablado sobre toda cosa guarda tu corazón. Bendice alma mía a Jehová, tiene que ver con el alma. Y también amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. El miedo es la emoción registrada en las Escrituras después de la caída. El miedo es registrada en las Sagradas Escrituras después de la caída. El texto que estamos mencionando es Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos orando un momentito, agradeciendo al Señor por este tiempo, que el Señor estará ayudándonos en este estudio bíblico. Padre Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por esta noche que tú nos permites estar ingresando a los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos y contactos. Te rogamos, Dios mío, que tú seas quien nos enseñes en este estudio bíblico. Deseamos aprender más y más de ti. Enséñanos a la luz de tu palabra y poder salir airoso ante toda dificultad que pueda haber en cuanto a esta enseñanza. Vamos a aprender juntos, Señor. A ti la gloria, a ti sea, Señor, toda la alabanza. No hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantando vamos todos. Llegando al cielo, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién no quiere estar allí? Pero las bodas del Cordero. Vamos a compartir esta palabra con nuestros amigos, con nuestros contactos, que el Señor pueda obrar en sus vidas. También esta enseñanza llegue a ellos y que el Señor pueda estar ministrando sus vidas a través de este estudio bíblico que tendremos en este momento, en esta noche. Gracias al Señor. Estamos listos para ingresar a este estudio, siendo ya la hora indicada. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Amén.
Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén. Muy buenas noches, hermano Luis Arias. Bendiciones, bendiciones. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Bien, agradecemos al Señor. Nuestros hermanos también en el servicio presencial ya están también teniendo este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Veamos la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahí registra el sentimiento, la emoción de miedo. El miedo está registrado en las Sagradas Escrituras. Mira, en Génesis, esto lo estamos viendo acá en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que las consecuencias de ese temor, la situación que él se encontraba prácticamente desnudo, ¿no? Físicamente, y también, ¿por qué no decir también que se escondió? ¿Por qué? Son consecuencias. Bien, esos sentimientos de miedo o fobia, ¿cómo sanar esos miedos? Hoy en día, gracias a Dios, hay mucha pedagogía de eso, hay psicología que nos ayuda a hacer el tratamiento, y vamos a ver algo de eso también, y vamos a tratar también con la biblioterapia. O sea, vamos a hablar mucho de la Biblia y el teoterapia, ¿no? Es interesante ver que los médicos, gracias a Dios, los médicos ven asuntos de estas dificultades que se presentan, sentimientos de miedo, de fobia, los psicólogos también igual. Entonces, eso hace que las personas también puedan tener un tiempo de ayuda, ¿no? Entonces, es importante la situación donde los médicos nos ayudan en esta área. El asunto es que los médicos tratan al cuerpo. De repente los psicólogos tratan de ingresar un poco al alma, pero la palabra de Dios llega al alma y llega al espíritu y al cuerpo. Esas cositas interesantes. El temor de Dios en sí va a disipar, el temor de Dios va a disipar todos los demás miedos que pueda haber. Entonces, la palabra del Señor nos da la solución a estas cosas que estamos viendo en este momento. Bien, ¿cómo sanar los miedos? Vamos a verlo. Vamos a usar estas técnicas que hemos estado mencionando. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a algo. Acá vemos a Adán y Eva, dice que tuvieron miedo. ¿Algún ejemplo de la palabra? Estamos en estudio bíblico. ¿Usted tiene algún ejemplo en la palabra de Dios, en la Biblia? Porque hay varios textos, varios pasajes donde nos menciona que personas tuvieron miedo. Puede usted de repente, estamos en el estudio bíblico, escribirlo y decirlo, ¿no? Algunas personas que usted ha estudiado la Biblia tuvieron miedo. Entonces todos tenemos miedo. Tener miedo no es algo malo. Acá Adán y Eva tuvieron miedo, dice, ¿no? El tener miedo es un instinto humano de supervivencia, Pero el asunto es que si ese miedo causa pánico, ese miedo causa malestar, ese miedo te hace daño el resto de tu vida, entonces ahí se necesita un tratamiento. Entonces hay tratamientos para el miedo, la fobia. Hay varios tipos de fobia, vamos a estar enumerando.
La buena noticia es pues que el miedo se puede curar. La palabra de Dios, la biblioterapia, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor, sino de dominio propio, dominio que no llega, que no funde el pánico, dominio propio. ¿De qué tenemos miedo? Podemos mencionar, aquí he anotado, varios tipos de miedo. Miedo a la muerte, miedo a Satanás, miedo al hombre, el rechazo, que pueda haber una violencia, un abandono, miedo a hablar en público. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Ves? Son fobias sociales. Entonces, han puesto los nombres a las fobias. Miedo a la muerte, ¿quién no tiene miedo a la muerte? O miedo a enloquecer, miedo a que nunca le amen, miedo al matrimonio, miedo al divorcio. Muchas personas tienen miedo, piensan y nunca se van a casar y tienen miedo de eso. Entonces algo habrá pasado de esa situación. Miedo a no tener hijos, miedo a ser desaprobado, a no ser aceptado, a ser rechazado, miedo al fracaso, miedo a su tipo de género, cómo confrontar esa situación, miedo al futuro, miedo a la confrontación, miedo a los animales, miedo al agua, ¿no? Miedo a que estas personas nunca pueden ser de repente amados. Y como dije, los miedos o las fobias se clasifican por sus objetos como sigue. Ejemplo, la aerofobia, por ejemplo, miedo a las alturas, a lugares altos. Hay personas que tienen temor de estar en escalera o en ascensor o en el avión. Claustrofobia, miedo a los lugares cerrados. Quisiera preguntar, ¿un bebé que está en el útero tendrá miedo? ¿Ese bebé nace con miedo? Son cosas que debemos preguntarnos. La agorafobia, miedos a lugares abiertos, a los mercados, a las plazas. He anotado aquí jefifobia, miedo a cruzar puentes. Hematofobia, miedo a la sangre. Imagínate que un doctor, un enfermero, una enfermera tenga ese problema de hematofobia. Es un problema fuerte. Monofobia, miedo a estar a solas. Patofobia, miedo a enfermarse. Doxofobia, miedo a ser envenenado. Xenofobia, miedo a los extranjeros. Zoofobia, miedo a los animales. ¿Por qué? Porque de repente en algún momento esta persona le mordió el perro y desde ahí ya tiene miedo y toda su juventud lo ha pasado con temor y se encuentra en la calle y tiene miedo y el perro el perro se da cuenta y empieza a ladrarlo, ¿no? Peor todavía. Entonces son cositas que los estudios, la pedagogía, la psicología nos enseñan en forma secular. Acá la palabra de Dios nos enseña de que este hombre, Adán, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Qué ejemplos en la Biblia encontramos de personas que tuvieron miedo? Bien, la psiquiatría divide a las fobias en 3 categorías grandes. Fobias específicas, lo que hemos estado mencionando. Fobias sociales, ¿no? Cómo hablar en público. Y agarofobias, a estar solos. O sea, ahí hay esas 3 grandes divisiones, cada uno tiene sus ramificaciones. En realidad, el COVID, por ejemplo, muchas personas tenían pánico, el miedo, y por supuesto entró el miedo, el temor, y el miedo debilita el cuerpo, debilita nuestras defensas. Y ahí ha sido la desventaja de muchas personas cuando viene esta enfermedad. Las personas tienen temor,
de que no tienen temor, de que no quieren que llegue la noche, porque eso es terrible para estas personas, estar solos y estar ahí con esa fiebre, angustia, que quieren que rápido amanezca. Eso es algo que muchas personas han pasado en estas épocas. Por eso vemos necesario esta enseñanza bíblica. ¿Por qué muchas personas cristianas no comparten su fe? Me he hecho esa pregunta y muy bueno que podamos nosotros analizar. ¿Por qué muchas personas cristianas no comparten su fe? Es justamente por miedo al hombre, miedo a ser rechazado por esa persona, miedo a que se pueda sentir fracasado, a que esa persona no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, tal como usted desea. Entonces, esas cositas tenemos nosotros que superar. En las Sagradas Escrituras, repito, está registrada el miedo después de la caída. ¿Qué es el miedo, no? He encontrado aquí una definición, sensación desagradable, provocada por la percepción de peligro real o imaginario o irracionales. Entonces, acá Adán decía, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese sentimiento de repente de culpa, de temor o vergüenza. Las personas dominadas por estos miedos, estaba impelida a conductas irracionales. Nos conduce a conductas irracionales. Adán y Eva fueron impelidos por el miedo a esconderse de Dios. Impelidos significa influenciados, impulsados a hacer cosas irracionales o imaginarias. Espiritualmente, la palabra, viendo ya la parte teológica, biblioterapia, espiritualmente es un ladrón de nuestra fe. El miedo, algunos discípulos tuvieron miedo. Usted se acuerda de Pedro, se acuerda de Pedro en dos escenas, cuando estaba en la barca con sus discípulos, todos dieron voces de miedo, dice la palabra, porque ellos dijeron es un fantasma cuando le vieron a Jesús andar por las aguas. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, no tengan temor. Y dice que Pedro dijo, yo también quiero ir contigo. Y se animó a caminar en el agua. Y dice que él estaba caminando, pero viendo al viento, tuvo miedo. Y ahí viene Jesús con, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y él dijo, sálvame, Señor. La oración más corta de un discípulo, sálvame, Señor. Y Jesús le da la mano. Y todas las personas allí que estaban, los discípulos que estaban allí, preguntaron, ¿quién es este hombre realmente? ¿Cuánto tiempo han estado pero no le conocían a Jesús? ¿Quién es este hombre? Y él dio voces, Jesús reprendió al viento y se hizo una grande bonanza. Y ellos tuvieron temor, ¿quién es este hombre? Entonces, espiritualmente, este miedo saquea nuestra esperanza, nos roba nuestra libertad. Este temor nos quita el gozo de vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso Jesús siempre nos da un aliento en su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a tener confianza en la palabra, en nuestro Dios. En la psicológicamente, nos enseñan que el pánico, las fobias, pueden llegar a ser desórdenes ansiosos. La crisis psicosocial en el desarrollo
de una persona, ese desarrollo desde pequeño hasta grande, ese desarrollo puede haber problemas, dificultades de desórdenes ansiosos, algunas veces enfermedades mentales, desórdenes de pánico, desórdenes obsesivos, compulsivos nos enseña. Entonces, en la Biblia estamos encontrando a Adán y Eva que fueron impelidos, impulsados, influenciados por el miedo y decidieron esconderse de Dios. Dice que estaban desnudos, todo por la desobediencia. En Génesis 18:15 dice que Sara se rió y tuvo cierto temor cuando le preguntas, no, tú te has reído. No, no me he reído, dice, ¿no? Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 13, Abraham tuvo miedo. Mire, Abraham tuvo miedo de que Abimelech lo matara por causa de la hermosura de Sara, y para salvar su vida mintió. Y él dijo que Sara es mi hermana, ¿no? Mi hermana. Entonces Abraham trató de racionalizar esa conducta en cierta manera. Mentir es pecado, una conducta pecadora. En Génesis 26:9 luego vemos a Isaac, su hijo de Abraham, también haciendo lo mismo y siendo igual con Raquel, y también diciendo que era mi hermana por temor a que lo iban a matar también. Algo nos dice ahí que de repente ha sido una situación de herencia, ¿no? Esas son cosas que hay que estudiarlo. Génesis 31:31, Jacob hace mención que tuvo miedo a Labán. Y él dijo, tuve miedo porque pensé quizás me quitarías por la fuerza a tus hijas. Jacob tuvo un sueño con los ángeles y dijo, qué terrible es este lugar. Jacob tuvo miedo de enfrentar a su hermano Esaú. ¿Por qué? Pues usted sabe la situación que pasaron allí con Esaú, ¿no? Le quitó la primogenitura y todas esas cosas que hemos estudiado en la palabra. Aarón e Israel dice que tuvieron miedo de verle a Moisés cuando resplandecía su rostro y no querían acercarse a Moisés. Todo el pueblo, Aarón y Israel, tuvieron miedo, nos hace referencia en el libro de Éxodo capítulo 34. Bien, Samuel hace mención a Saúl. Saúl es una persona que también tuvo miedo por causa de David. El Señor estaba con David. Dios ya se había alejado de Saúl. Saúl trata de matar a David por celo, porque él dice, él va a usurpar mi trono. Y luego encontramos a Saúl que tuvo miedo con los filisteos. Samuel le había dicho a él que tenía que encontrarse en tal lugar y que le espere. Y él dijo, no pude esperar más y tuve miedo porque desertaban la gente. Tuvo miedo al hombre, ¿no? Entonces hemos visto ahí ese título que nos da la psicología. Saúl temió al hombre antes que a Dios. Bien. Jehová le dice a Moisés, Números 21:34, Jehová le dice a Moisés, no tengas miedo. Mire cómo Dios enseña, no tengas temor, no tengas miedo. En Deuteronomio, capítulo 1:29, vamos a leerlo, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Moisés mismo da una palabra al pueblo de Israel, haciendo ver que ellos tenían cierto temor, y Moisés le anima a ese pueblo y le dice, entonces os dije,
No temáis ni tengas miedo de ellos. No tengan miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Entonces hay varios pasajes donde hace referencia a este temor, a este miedo. En Juan capítulo 20, versículo 19, Jesús se apareció a sus discípulos por primera vez. Y dice que los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos, estaban de miedo a los judíos. Y allí se presenta nuestro Señor Jesucristo y les dice: mi paz os dejo, paz a vosotros, paz a vosotros. Ahí también fue una escena donde, ¿cómo es que Jesús se presenta allí, no? Pero tuvieron esta experiencia y gracias a Dios pues ellos pudieron superar esa dificultad. Bien, ¿cuál es la consecuencia del miedo? Usted ha tenido temor, inmediatamente usted se pone en alerta, su cuerpo inmediatamente se pone en alerta, su cerebro se pone en alerta. Y si usted trata de correr, de liberarse de ese temor, o si no toma control, puede entrar la ansiedad, puede entrar el pánico, el malestar y muchas cosas más que usted pueda de repente suceder después en el estrés, el aislamiento, el nerviosismo, problemas, desórdenes por causa de la ansiedad. Entonces son trastornos que pueden haber allí por causa del temor, del miedo. Son desórdenes por pánico. Hemos encontrado también de estudiosos que hoy en día tratan el pánico como un desorden, trataban al pánico como un desorden físico, algo similar al diabetes o el sistema nervioso. Pero hoy en día están tratando también bajo un régimen alimenticio. Miren, han encontrado eso y también recomiendan a las personas hacer ejercicios. Bueno, eso es lo que secularmente nos ayuda los médicos. Entonces, esos ataques de pánico, ese alto nivel de estrés, ese cambio de carácter que hay cuando hay ese temor, entonces esas personas acuden al médico y gracias a Dios. Pregunto, si usted va al médico o toma una medicina, ¿es falto de fe? Pregunto, ¿es falto de fe? Ahí hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta eso. Voy a explicar un poquito eso. Las personas que te dan ese tratamiento, inmediatamente te dicen, se preguntan si has tenido algún problema de diabetes, si tienes algún problema en el cuerpo, como la presión arterial, si has tenido dificultades allí con el azúcar. Entonces, el médico debe saber, quiere saber esas preguntas que hacen. Entonces, ¿por qué te dice así? Inmediatamente dice, vas a entrar a un régimen alimenticio. Y gracias a Dios por los nutricionistas. Dios usa a los nutricionistas, usa a los médicos para que a través de ellos nuestro cuerpo pueda ser también sanado. Mire, Dios, gracias a Dios, hay médicos que ayudan para la sanidad de nuestro cuerpo. No es que las personas creyentes que van al médico tienen falta de fe. No, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con eso porque hemos visto, hemos encontrado casos, errores en las iglesias donde llegan a ese extremo. Ambos tienen un extremo que es malo.
Un extremo es creer que tomar un remedio o una ayuda médica es falto de fe, lo que estoy mencionando. El otro extremo es depositar la confianza solamente en la fe y se entrega a ayunos y solamente eso y no quiere saber nada de medicina. Son los extremos y hay que tener cuidado con ambos extremos. Pablo tenía a su médico, Lucas, como médico de cabecera. A pesar que Pablo hacía, dice la palabra, milagros extraordinarios, pero sin embargo, Lucas escribe el libro de Hechos y él va como médico de cabecera de Pablo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esto. Y la palabra de Dios nos enseña y tenemos que estudiar la palabra, que gracias a Dios los médicos hacen su parte. ¿Se sana el miedo? Claro. Muchos médicos ayudan esto al sanar nuestro cuerpo. El asunto es, y nosotros sabemos a través de la palabra, ¿qué dice la palabra? Biblioterapia. ¿Qué dice? ¿Cómo trata la palabra de Dios a nuestros miedos? La Biblia. Es cierto que los médicos nos ayudan en el cuerpo. La realidad es que hay un mundo espiritual que los médicos de repente no lo ven mucho eso, pero debe haber un tratamiento integral. Y es la palabra de Dios que sí trata al hombre, al cuerpo integralmente. Me explico. El cuerpo, alma y espíritu son uno solo. Ese tratamiento integral debe ser en cuerpo, alma y espíritu. Entonces los médicos, gracias a Dios, tratan con nuestro cuerpo. Algunos estudiosos, como la psicología, tratan con las emociones del alma, los sentimientos. La palabra de Dios también trata con nuestra alma, pero también trata con nuestro espíritu. Entonces, cuando habla de la sanidad integral, estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Los creyentes sabemos esto, que muchas cosas de enfermedades se han presentado en el cuerpo de esta persona por falta de perdón. Y cuando estas personas perdonan, son sanadas. Usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Hemos visto con nuestros ojos, hemos presenciado también en nuestro cuerpo mismo personas que estaban atados por falta de perdón, pero cuando perdonan, son sanados, son liberados de esas enfermedades. Entonces, no, por supuesto no es en todo, pero hemos podido ver que esas cosas han sucedido cuando hemos tratado con personas que han tenido problemas allí con sus cuerpos, algún tipo de enfermedad. Una vez estuvimos tratando con una persona que iba a ser operado, vino de provincia acá, y estuvimos en la iglesia, y viene la palabra, y esta persona debe perdonar a sus hijos. Entonces esta persona tenía problemas con sus hijos. Sus hijos tenían recelo del padre. Entonces ni siquiera quisieron acompañarlo al padre, lo enviaron solo al hospital a él. Entonces en esa desesperación, sin conocer nada, entonces llega a la iglesia y el Señor le da una palabra. Él no podía mover sus pies, no podía mover nada de sus pies, todos estaba mal, lo iban a operar inclusive de esa pierna. Y cuando oramos, viene la palabra y él dice, voy a perdonar, quiero perdonar a mi esposa, quiero perdonar a mis hijos, y recibe la sanidad. Él comienza a mover sus pies, comienza a saltar allí, y luego dice
ya ahora sí me regreso a mi pueblo porque estoy sano, decía, estoy sano. Y lo primero que haré es pedir perdón a mi esposa porque ya los he perdonado, pero voy a ir personalmente, voy a hablar con ellos. Estaba caminando, estaba sano. Él decía, gloria a Dios, estoy sano, decía. Y Dios obra así y en otras personas también. Entonces, el hospital y la iglesia deben ir juntos, claro, por supuesto. Dios tiene la receta para el alma y para el espíritu. Los médicos nos ayudan allí en el cuerpo. Cuando una persona va y dice, pastor, estoy enfermo, oren por mí, nosotros inmediatamente preguntamos, ¿qué te dijo el médico? Esa es la primera pregunta que hacen. ¿Qué te dijo el médico? ¿Has hecho tus análisis? ¿Qué te dijo el médico? Y el médico nos ayuda porque encuentra el área afectada. Y gracias a Dios. Y esas cosas deben saberse para orar específicamente. Es cierto que el Espíritu Santo nos va a decir por qué órgano estamos o cómo orar específicamente. Pero cuando ya hay esa receta, esos exámenes, lo ponemos delante del Señor y el Señor empieza a tratar esas cosas. Entonces, gracias a Dios, el miedo, el temor se sana. Nuestra hermana afinada, nuestra hermana Doris Acosta, tenía problemas con el miedo a las escaleras. Ella tenía problemas de ir, por ejemplo, pues a Totus, o problemas pues a ir a Plaza Vea, porque ahí hay escaleras. No quería. Horrible era para ella. Y sus hijas, sus nietos a veces la llevaban para comprar algunas cosas o a pasear. No quería subir, tenía pánico. Y cómo Dios obró en ella. En un día que estuvimos orando, ella decía, algún pedido, ella decía, yo tengo miedo a las escaleras, tengo miedo a subir al ascensor. Entonces el Señor comenzó a tratar allí y había algo que había pasado en su juventud. Y bueno, Dios trató con ella. Ella dijo, Señor, yo tuve esta situación, desde ahí comencé a tener miedo. Señor, quítame este miedo, quítame ese temor. Y Dios obró. Dios sanó a esta persona. Dios la sanó. Y después comenzó a ir ya y se quedaron sorprendidos sus familiares, sus nietos, porque ya no tenía temor a las escaleras. Y ella estaba ahí contenta, digamos, por ver a sus hijas también alegres, a sus nietas alegres, porque había sido sanada de ese miedo. Quizás un trauma, ¿no? Quizás un trauma de lo que pasó. Entonces, gracias a Dios, estamos aclarando esto, de que los médicos, Dios ha puesto a los médicos para que podamos ser tratados por ellos. Bien, en Mateo, ¿qué dice la Biblia? Biblioterapia. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Miren, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Eso es lo que nos dice acá la palabra de Dios en el libro de Mateo. Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno afligido? ¿Está turbado? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? ¿Qué cosa dice el consejo que nos da Santiago? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Entonces mire cómo la palabra de Dios nos enseña. Hay un texto que conoce usted y todos los conocemos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces esa palabra
muchos han sido sanados por esa palabra y han sido libres de sus temores, de sus angustias, y el Señor ha obrado allí. Una de las cosas que el enemigo hace en el miedo, una vez estuvimos orando, me estoy extendiendo un poquito, una vez estuvimos orando por una persona y esa persona comenzó a dar un grito bien fuerte. Todo el lugar se llenó de ese clamor que esta persona hizo. No era su voz, era una voz muy fuerte, y los que estaban allí orando, uno de ellos dice, se me paró los pelos, tuvo miedo. Y el enemigo pone miedo para atemorizar a las personas, porque está próximo a ser echado fuera. Y esta persona fue libre de ese temor, de ese miedo, de esa angustia, del problema que estaba. Estaba pues una persona derrotada totalmente por el vicio, su esposa la había botado, sus hijos ya no querían estar con él. Entonces, desesperado, llegó hacia el templo. Oramos y ahí da pues ese grito, ¿no? Y Dios obró en su hogar. Él dijo, voy a mi casa, voy a pedirle perdón, voy a llegar a ellos, ya no voy a estar con este vicio, voy a ser una nueva criatura porque soy libre. Ha salido un peso dentro de mí. Yo he podido sentir que ha salido algo de mí, decía esa persona. Y hemos echado fuera ese espíritu de temor, de miedo. Entonces, el enemigo ataca por ese lado. Por otro lado, hay un problema que tenemos que ver. El enemigo trata de controlar la mente de las personas. Trata de poner pensamientos que amenazan a la persona. Y le dice, tú no puedes. Le dice, tú no vales. No sirves para esto. El enemigo le pone en su mente, como que le estaría hablando. Y le dice, no sirves. Y cuando quiere controlar la mente, y a veces le dice, bueno, súbete al tercer piso, aviéntate porque no sirves para nada, no vales. Entonces, ahí hay una batalla en la mente. Entonces, por eso es importante cuando dice la palabra, tener la mente de Cristo. No dejes, porque entonces hay que cuidar la mente. El enemigo desea controlar la mente con mentiras. Entonces, esas cosas tenemos nosotros que tener en cuenta cuando tratamos con este tipo de personas. Las consecuencias del miedo, hay varios. Hemos estado hablando, malestares, insomnio, malestar de cuerpo, el estrés, esas cosas, ataques de ansiedad, su autoestima se baja, la pérdida de confianza, pérdida de defensas en el cuerpo. Entonces, el enemigo trata de manipular a su mente y le dice, esto no está contigo, sal de aquí, esto no va contigo, esto no sirve para ti, Dios no te ama, estas personas no te aman, te están haciendo daño. Él pone cosas en su mente para hacer que salga de ese lugar. No creas en mentiras del enemigo. El enemigo le decía a algunas personas que estaban en el hospital por COVID, hoy día es tu último día, mañana ya no estarás. Qué terrible, qué terrible. ¿Cómo afrontar esa situación? A veces nos llamaban y decían, pastor, tengo miedo, oren por mí. 3 de la mañana, oren por mí. Y Dios empezó a tratar con esa persona. Le damos textos. Y cuando oramos, esa persona durmió 2 horas. A las 6:30 ya estaba despierto. Nos llama y dice, pastor, estoy bien. Ya no tengo ese miedo. Estoy bien. He dormido solamente 2 horas y media y parece que hubiera dormido 12 horas. Qué tremendo. Dios tratando en sanidad en medio de ese conflicto en el hospital y todo. Y esa noche nadie murió en el hospital porque oramos. Bueno, esas son cosas que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña cuando tratamos con el alma, tratamos con el espíritu. Y los médicos también estaban haciendo su parte.
Entonces, ¿has escuchado alguna vez que hay personas que tienen problemas psicosomáticos? ¿Qué significa eso? Que estas personas piensan que están enfermos. Y como piensan que están enfermos, van a estar enfermos porque piensan así. Ya son factores mentales, trastornos psicosomáticos lo llaman. Y eso va a haber dolores musculares, dolores crónicos, cansancio, fatiga crónica, color. El médico le dice, tú no tienes nada, estás bien, mira tus análisis, todo bien, pero estoy cansado, médico. Le dice, tengo este problema de crónico, de dolores, fatiga. Y el médico no ha encontrado nada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando ahí? Hay factores mentales, psicosomáticos, fenómenos psicosomáticos. Y la palabra de Dios nos enseña cómo tratar. ¿Usted ha encontrado algún pasaje de la ansiedad? Eso lo vamos a ver próximamente. Quiero ayudarte a que puedas renunciar al miedo y al temor. Quiero hacer una oración. Abre tu Biblia en el libro de Isaías 41. Esta parte es muy importante. Isaías capítulo 41. Isaías 41. Mire lo que dice. Y al final vas a leerlo tú también. Mire lo que dice esta palabra. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, eso nos dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tremendo. Este texto ha ayudado a muchas personas. Muchas veces me ha ayudado a mí también. Y el versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Qué tremendo. Quiero hacer dos oraciones. Libertad de ese miedo. Libertad en Cristo a través de esta oración. Quiero ayudarte. Haz esta oración. Usted puede hacer una oración pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que te guíe y que te muestre tus temores, que te muestre tus miedos. Escríbelo, agarra un lápiz, un lapicero ahí y escríbelo y empieza a escribir ahí mientras te vas orando. El Señor te va a hablar a tu corazón, a tu mente y te puede hacer recordar algunos hechos que te han venido temores y miedos. En este momento de repente no lo recuerdo, pero al orar recuerda que es porque el Espíritu Santo te está hablando. Así como el diablo le habla a esas personas, tírate, toma esas pastillas, tú no vales. El Espíritu Santo nos habla a nuestra mente. Por eso digo, es muy importante este momento. Una oración para comenzar. Repite esta oración. Amado Padre Celestial, ayúdame en estos momentos. Aleluya. Tú eres el único Dios que sabes lo que he pasado. Ahora dependo completamente de ti, Señor Jesucristo. Opto por afirmarme a la verdad de tu palabra y rehúso creer las mentiras del enemigo. Toda mentira del diablo lo rehúso en el nombre de Jesús. Protégeme, Señor. Protege mi mente, mi cuerpo durante este tiempo que estoy contigo. Me someto a tu guía durante este momento. Señor, muéstrame, revélame, por favor, los miedos que me han ocasionado. Y en este momento yo los escribo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministrame, hazme recordar todo miedo, todo temor que pueda haber en mi vida. Ahora mismo lo estoy escribiendo. Gracias, Señor. Sí, Señor, sigue obrando en esta persona. Sigue ministrando en estas personas que escriban todos sus temores. Ahora mismo en el nombre de Jesús, para que puedan renunciarse. En el nombre poderoso lo vamos a renunciar, hombre por nombre, a sus temores, a sus miedos. Gracias, Señor. Aleluya. Hacemos la segunda oración. Una vez que has detectado tus temores, tus miedos, hacemos la siguiente oración.
Señor, en este momento yo renuncio al miedo a. Renuncio al miedo a. Todos tus temores, enuméralos ahí. Renuncio al miedo al hombre, renuncio miedo al matrimonio, miedo al aislamiento, renuncio en el nombre poderoso de Jesús a miedo a estar solo, miedo a enfermarme, miedo a los animales, renuncio todas las cosas que el Señor te ha estado hablando, renuncio a tu futuro, renuncio a que puedas enloquecer, esas cosas que el enemigo ha puesto en tu mente, renuncias al fracaso, renuncias todas esas cosas allí en el nombre de Jesús, porque Dios no me ha dado un espíritu de miedo. Opto por renunciar a todos los temores específicos que están aquí escritos y que me han permitido dominarme. Ahora mismo, en el nombre y autoridad del Señor Jesucristo, renuncio a mis miedos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, y ordeno a todo espíritu de miedo que me suelten ahora, suelta ahora mismo ese cuerpo en el nombre de Jesús, para que de ahora en adelante quede libre para conocer y optar la voluntad de Dios, que te pueda servir y servirte, Señor. Gracias, Señor. Toma mis sentimientos, toma mis emociones, hazlo de nuevo, otra vez. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres quien me vas a ayudar y me sostendrás con tu diestra de tu justicia. Oro esto con fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Una vez más leo esta palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué tremendo. Usted ha hecho esta oración. Usted quiere hacer una oración más específica, ya sabes cómo hacerlo. Tú y tu cuarto, enciérrate ahí. Empieza a detectar todos tus miedos, tus temores y renúncialo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado aquí contigo. Gracias por la palabra que nos has ayudado. Te ruego, Dios Santo, que tú seas, Señor, quien puedas estar guiando a las personas que están escuchando este pasaje bíblico que es muy necesario para sanar nuestra alma. Gracias por los médicos, gracias por los profesionales, gracias por las nutricionistas que nos ayudan a sanar nuestro cuerpo. Tu bendición sea para ellos también. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones a nuestros hermanos que han estado en contacto, nuestro hermano Arias, bendiciones, nuestro hermano Jonathan, que Dios los siga bendiciendo abundantemente, a nuestros hermanos de provincia, que Dios los bendiga. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. 19:55. Amén. Gloria a Dios.